Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 5:30 a 6 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. ¡Únete! Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Mantente informado de todos los eventos que Camino Extremo tiene para ti, entrando en la aplicación Camino Extremo, en el apartado Anuncios, o dando clic en el botón que se encuentra en la página www.caminoextremo.org. No te los pierdas. Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. ¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Me da mucho gusto que podamos estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para recibir la instrucción de la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas y en el nombre de Jesús. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Yo le voy a pedir ahí donde usted está que me ayude a orar ahí con su familia o si está usted solo. Oremos al Señor. Bendito Padre, gracias por este día. Gracias por este día que es del Señor y que abrimos nuestro corazón, nuestros pensamientos a ti, Señor, para que tú, Señor, pongas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, que transforma vidas y que es poder para salvación a todo aquel que cree. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que llenes nuestros hogares de tu presencia, de la unidad que solamente tú tienes, Dios, para nosotros, Padre. No hay en otro lugar que se pueda encontrar la unidad, solo en tu presencia y solo, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre. Que tú traigas reunificaciones, bendiciones, unidad en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre. Disponemos nuestro corazón a ti, Señor. Y te pedimos, háblanos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, hermanas, vamos a iniciar y vamos a seguir con esta segunda charla de principios espirituales para una vida próspera, segunda parte. Y la semana pasada veíamos que una casa que es fundada sobre la roca, que tiene su fundamento en la roca, es aquella casa, hermano y hermana, que hace lo que el Señor dice. Dice la palabra de Dios, cuando una persona escucha la palabra de Dios y la hace, es entonces semejante a un hombre prudente que cavó hondo e hizo su casa con un fundamento firme, y aunque vengan las dificultades, su casa está firme.
a diferencia de aquel que escucha la palabra de Dios pero no la hace. Y ese es como si fundara su casa sobre arena y vienen las tempestades y las destruyen. Cuando no hay tempestades, aquel que tiene su casa en la arena, pareciera que todo va bien. Pero cuando es probado por el fuego nuestra obra, cuando es probada por el fuego nuestra familia, ahí es cuando debemos nosotros darnos cuenta si verdaderamente nuestra vida está fundada en las palabras de nuestro Señor. Y esto aplica para todas las áreas, para la educación de nuestros hijos, para el matrimonio. Y el área que estamos ahora aprendiendo es acerca de la economía, de las finanzas y de esa vida próspera. La semana pasada explicábamos a detalle lo que es una vida próspera. Una vida próspera es que no te falte nada, que no tengas preocupaciones económicas, que tengas salud y bendición, que haya paz en tu casa y bendición y unidad. Eso es una vida próspera. No es así enriquecerse o querer enriquecerse, porque decía la palabra de Dios, lo leíamos la semana pasada, que el amor al dinero es raíz de todos los males, y aquellos que buscan enriquecerse pues caen en lazos y en condenaciones y en problemas. Sabes, hermano, hermana, tampoco quiere decir que si una persona ha prosperado por medio de estudio y por medio de el trabajo arduo, quiere decir que tenga algo malo. La palabra de Dios nos decía, lo que leímos la semana pasada, nos decía que Dios nos da abundantemente para que lo disfrutemos y también para que podamos nosotros bendecir a otros. Si tiene usted alguna duda de ese tema que le estoy recordando, puede ver la palabra de la semana pasada. Pero nos quedaron pendientes dos principios bíblicos. El que vimos la semana pasada fue el diezmo. Dios ama al dador alegre, y lo puede usted estudiar si no lo vio, y puede ver la conferencia de la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a ver los dos nuevos principios espirituales. Uno de ellos es el descanso y el otro de ellos es la honra a los padres. Y para ello le voy a pedir que abra usted su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, y vamos a leer del versículo 12 al 16. Ahí también están los 10 mandamientos que estaban en Éxodo 20, también se repiten en Deuteronomio capítulo 5. Entonces sí puede abrir Deuteronomio capítulo 5 y vamos a leer del versículo 12 al 16. Y dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Versículo 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Dos principios impresionantes, dos principios espirituales. El primero, el descanso, y el segundo, la honra. Y están juntos ahí en esos mandamientos. Es el mandamiento número 4 y el mandamiento número 5 de los 10 mandamientos. Y vamos a empezar con el descanso. El descanso. ¿Sabes, hermano? Así como el principio espiritual que 90 es más que 100, porque Dios echará fuera al devorador, así es la promesa de Dios para aquel que es un dador alegre, para aquel que da sus diezmos, sus ofrendas. Y entonces te alcanza para más 90 que lo que te alcanzaba a 100. 100, por ejemplo, con un montón de problemas, ¿sí? A 90 con una bendición de Dios, donde no hay esos gastos del devorador, ¿verdad? Donde el devorador no se acaba las cosas. Bueno, esa promesa de Dios está ahí en la Biblia, y de esa misma manera vemos este principio. 6 es más que 7. Fíjese, y sabe, este principio es muy fácil de entender. 6 es más que 7 porque 6 días para hacer nuestra obra descansados son mucho más productivos que 7 días agotados. Cuando una persona trabaja 7 días
y después la siguiente semana trabaja 7 días, y después la siguiente semana trabaja 7 días. Llega un momento en que está agobiado y agotado, y ya no es productivo, y entonces su obra decae. Por el contrario, si trabajas 6 días y después descansas uno, hermano, vuelves a tener renuevas esas fuerzas. Renuevas esas fuerzas y los siguientes 6 días serán igual de productivos. Es un principio bíblico. Dios nos creó, hermano y hermana, y Dios sabe cómo funcionamos mejor. Este es un principio bíblico, el principio del descanso. ¿Sabes, hermano, hermana? Este principio también lo aplicaba en la palabra de Dios para hablarnos acerca del trabajo que en ese tiempo era la siembra y la cosecha. Y le voy a pedir que lo leamos juntos. Levítico capítulo 25, si me hace favor, Levítico capítulo 25, versículo 3 al 6. Dice, Levítico 25 del 3 al 6. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en la tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que more contigo. Fíjese que, en el caso de la tierra, por ejemplo, no se puede hacer que esté sembrada 6 días y descansará uno. Entonces lo que el Señor hizo son ciclos de 1 año. Entonces se sembraba por 6 años y 1 año se dejaba descansar la tierra. ¿Sabes, hermano, hermana? Esto es un principio impresionante. Esto es un principio impresionante. Y son principios que incluso personas que no saben de la Biblia los aplican. Hay algunos lugares en donde siembran madera. Siembran madera porque son unos arbolitos que crecen en 7 años, llegan a un crecimiento. Y entonces lo que hacen es que siembran 6 partes y dejan una sin sembrar. Y empiezan a cosechar. Y cuando llegan a haber crecido, cortan una y siembran la que estaba sin cosechar. Al siguiente año cortan otra y dejan que esa parte de la tierra descanse. Bueno, esas personas tienen, quiero decirle, hermano y hermana, unas cosechas impresionantes porque están aplicando sin saberlo, ¿verdad? Ellos son científicos, ellos son personas estudiadas de la tierra, agrónomos, y ellos aplican un versículo de la palabra de Dios, un principio bíblico, y les va bien. Hermano, hermana, cada uno de nosotros debemos saber que 6 es más que 7. 6 es más que 7 porque 6 días descansado son mucho más productivos que 7 agotado y agobiado. Y algo que es muy importante es que dice, ese descanso y ese reposo para el Señor, se lo darás, dice también a tu hijo, a tu hija, a tu criado, a tu criada. ¿Sabe una cosa, hermano, hermana? Tiene usted que darle descanso. Y si usted es empresario, si usted tiene una empresa o si usted tiene personas a su cargo, tiene que ver también que este principio bíblico es para ellos, no nada más se explica para usted. Usted tiene que ver que las personas que trabajan para usted tengan descanso, que tengan un día de reposo para descansar. Y no solamente es para que ellos tengan un día en su familia, y no solamente es para que tengan un día hermoso, que lo dediquen también para buscar del Señor, sino es también, hermano, para que sean más productivos inclusive. Es más, le puedo yo decir, le conviene a un empresario darle descanso a las personas, porque una persona que está agobiada y cansada y agotada no es productivo. Y sin embargo, una persona que está descansada, esa persona, hermano, hermana, es muchísimo más productivo. 6 es más que 7. Hoy tenemos nosotros que aprender esto. Y es muy importante quitar la religiosidad del día de reposo. Al Señor Jesucristo tuvo tremendos problemas con los legalistas de su época,
porque querían que descansara el sábado, porque querían, en el Antiguo Testamento, cuando habla del día de reposo, dice Shabbat, que es el sábado. Y entonces empezaron a hacer un montón de cargas sobre la enseñanza y sobre el principio bíblico. Quiero decirle que el principio bíblico del descanso no es una carga en sí que Dios quiera cargar a su pueblo, es un regalo de descanso y de bendición. Debemos quitar la religiosidad. Dice la palabra de Dios que el que hace acepción de los días, el que hace que los días son diferentes, ese repose en sábado. Si tú crees que ofendes a Dios por trabajar en sábado, entonces a ti, por causa de conciencia, descansa los sábados. Pero también la Biblia dice, hay quien no hace diferencia entre los días. ¿Sabes, hermano, hermana? Si tú puedes descansar el domingo o el lunes, si una persona, por ejemplo, es enfermera o es policía que tiene 24/24, bueno, pues un día le va a tocar descansar en sábado y el otro en domingo, y esa persona pues no está fallando en el descanso que la palabra de Dios nos habla. ¿Sabe? Quitemos la religiosidad y tomemos la enseñanza. Tomemos la enseñanza. Dios nos ha regalado un día para descansar. Y muchas veces se cargan y empiezan a decir, no hay que hacer tales y tales trabajos. ¿Qué es lo que significa? Significa que no te dediques tú a tus negocios en ese día. Ese día tómalo para estar con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, los hermanos, con las hermanas, con su esposo. Que sea un día familiar. ¿Sí? Que sea un día probablemente donde escuchas la palabra de Dios, ahorita por internet o cuando estemos ya abiertos vas a la iglesia. Es un día que a lo mejor comes muy tranquilo, es un día que a lo mejor ves una película con tu familia, es un día que a lo mejor juegas un poquito de fútbol con uno de tus hijos, es un día de descanso, es un día para que tu mente, tu corazón, quite esas cargas, ¿sí? Que son profesionales y puedas tú dedicarte a darle un tiempo a tu familia y darle un tiempo al Señor. Eso es lo que significa. Sí, ahí me preguntaban algunas personas, oiga, ¿en el día de reposo se puede hacer ejercicio? Por supuesto, si tú quieres correr un poco, hermano, y eso a ti te trae descanso, hazlo. Quitemos la religiosidad. Le decían los fariseos, no les es lícito a los discípulos del Señor Jesús, le decían, levantar espigas en día de reposo. Y le decían al Señor Jesucristo, no te es lícito sanar a una persona en día de reposo. Imagínense todo el legalismo. Debemos de quitar esa religiosidad y agarrar el principio. El principio es de 6, son mucho más productivos que 7. Ese es el principio bíblico. Descansa, hermano, descansa para el Señor, descansa para tu familia. En ese día de descanso, duérmete una siesta, hermano. Es importante ahí, sí, es muy bonito. ¿Sabes? Por lo general, sí, el día después del día de descanso, vamos a suponer que tú descansas los domingos. El día lunes es uno de los días que más se te van a ocurrir ideas para tu trabajo, para tu negocio. Y eso es una consecuencia de haber descansado. Es como un reset, es como apagar y prender la computadora y tener otra vez nuevas ideas y estar fortalecido gracias a ese descanso. Es muy importante. El último de los principios espirituales, y son principios espirituales que quiero decirle algo, hermano y hermana, aunque las personas no crean en el Señor Jesucristo, funcionan porque es una ley espiritual. Nosotros, por ejemplo, si tiramos una moneda al piso, se va a ir al piso, no se va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay una ley de la gravitación y aunque no la creas, ¿sí? Si tiras una moneda se va a ir al piso. Lo mismo es esto. Si tú aplicas los versículos que la palabra de Dios dice, aunque las personas no lo crean, ahora imagínese cuánto más a los hijos de Dios, cuánto más a los que lo hacen por obediencia a su Padre Celestial. Se abren las ventanas de los cielos. Sí, hemos visto el diezmo, hemos visto el descanso, ahora vamos a ver la honra a los padres. Hermano, es que se abra los cielos sobre su vida. Una bendición impresionante. Es verdaderamente fundar nuestra vida en la roca. Es fundar nuestra vida en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y nos va a ir bien. Y a pesar de que vengan circunstancias difíciles como esta pandemia, difíciles, pero esas personas que han fundado su casa en la roca están firmes en el nombre de Jesús. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Y el tercero de los principios es la honra. Ahí leíamos Deuteronomio 5:16, donde estábamos: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Para que sean prolongados tus días, eso es para que tengas una vida larga, llena de salud y de bendición. Y es increíble, hermano y hermana. Yo le voy a platicar que las personas más longevas que conozco han sido los que han honrado a sus padres. Uno de ellos es mi abuelo. Mi abuelo, que ya está con el Señor, fue un varón de Dios. En los últimos días de su vida recibió al Señor Jesucristo. Y yo sé que está con el Señor. Y sabes, mi abuelo honraba a su padre. ¿Sí? Nunca hablaba mal de él, aunque su padre no vio por él. Yo quiero decírtelo, su padre no había sido quizá el padre que hubiera dado mejor de los ejemplos, y sin embargo él nunca, jamás lo escuchaste hablar. Si nosotros sabemos la historia del papá de nuestro abuelo, no es a través de las palabras del abuelo. Jamás se atrevió a decir nada malo acerca de su padre. ¿Y sabes qué? Vivió 91 años. Y se quedó dormidito sin ninguna enfermedad y le fue re bien en esta tierra. Era un médico que tenía honra, que tenía todo lo necesario y que fue una persona próspera. Sabes, hermano y hermana, se cumplen las promesas y las leyes espirituales se cumplen. Otro lugar donde podemos ver inclusive personas que ni siquiera son cristianos, pero honran a sus padres. Son aquellos varones y mujeres en el Japón o en Corea, o en el Asia, ¿verdad? Donde honran mucho a los padres, ¿sí? Entran los padres y hacen reverencia, ¿sí? Y es una honra la que se le da a los padres impresionante. Y sabe una cosa, son las culturas más longevas y también son de las culturas más prósperas de la tierra. Lo podemos ver, los versículos bíblicos los podemos ver. Hay comprobante de que eso es real. Usted lo puede ver en esas personas y en esas culturas. Cuánto más un hijo de Dios y una hija de Dios que cumple por amor a su Padre Celestial los versículos bíblicos y los pone por obra. Aquel que hace su casa sobre la roca. ¿Sabe, hermano, hermana? Quiero decirle algo, ¿sí? Quiero decirle algo. La honra a los padres tiene varias facetas. Hay una muy importante y es el no juzgarlos y el perdonarlos. Quizá alguno de nosotros pueda decir: yo no tuve un padre que diera un buen ejemplo. Quizá alguno de nosotros podría decir: ni siquiera conocí a mi padre me abandonó. Sí, o pudiera decirlo lo mismo de su madre. ¿Sabes, mi hermano y hermana? Cuando alguno de nosotros tiene un padre bueno que dio buen ejemplo, lleva un gran galardón si lo honra. Pero si alguno de nosotros tuvo un padre que no dio tan buen ejemplo, que no estuvo presente, y aún así lo honra, hay un galardón enorme, enorme para esa persona. Perdona a tu papá. Perdona a tu mamá, no los juzgues, no hables mal de ellos. Y vas a romper además con una maldición generacional. El perdón a los padres rompe con una maldición generacional para que tú no repitas la misma historia. Pero el juicio y el odio hacia los padres encadenan las vidas a repetir las mismas historias. Y eso lo dice Romanos capítulo 2. Y dice: tú que juzgas, te condenas a ti mismo porque haces lo mismo. ¿Sabes? Cuando juzgamos a nuestros padres, estamos nosotros atando nuestra vida a repetir sus mismos errores. Pero cuando los honras y perdonas y quitas el juicio, estás rompiendo con una cadena espiritual generacional y tú y tus generaciones ya serán benditas en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces la primera parte es la honra, es no juzgarlos y es perdonar sus errores. Y sabes también, hermano y hermana, la honra es respetarlos y ver por ellos. Cuando uno está dentro de la casa de sus padres como niño o como joven, la honra es obedecerlos en el Señor.
acuerdo? Obedecerlos en el Señor. Sí, es decir, sabemos todos nosotros lo que eso quiere decir, que si una persona, su padre le pide que haga algo que va en contra de los mandamientos de Dios, esa es la única excepción por la que no lo debes de obedecer. Si te pide que robes, si te pide que hagas un delito, por supuesto ahí no se obedece, pero en todo lo demás hay que obedecerlo. ¿Sí? Si te dice tu papá que te comas las verduras, si te dice tu papá que le ayudes con la casa, ¿sí? Si te dice tu mamá que laves los platos, hazlo y hazlo con mucho gusto, eso es honra. Y si lo haces con mucho gusto te vas a llevar tremendo galardón, el galardón de que te va a ir bien y tu vida va a ser larga. Hay veces que me ha tocado hablar con personas que dicen, oye, es que mis hermanos no ayudan. Pues entonces tú debes de decir, no debes de decir, pensar, como ellos no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Qué será que pudiéramos decir, como ellos no van a tener la bendición, yo tampoco? Al contrario, si ellos no lo hacen, tú hazlo y tú vas a llevar galardón y bendición. No veas si los demás lo hacen o no. Hazlo por amor a Dios y por fe en sus promesas, por fe en sus mandamientos. ¿Sí? Sabes, también para los que son casados, para los que ya no viven en su casa, hay que ver por tus padres. ¿Y eso qué quiero yo decirte? Mis padres, cuando ellos estaban más jóvenes y yo vivía en su casa, me enseñaron con su ejemplo y con sus palabras algo muy importante. Me dijeron, los viejos necesitan poco, pero ese poco lo necesitan mucho. Y me contaba mi papá, y me decía mi papá, mira, tu papá Lalo y tu mamá Nena, sí, que eran mis abuelitos, ponen una silla al lado del teléfono todos los domingos, cuando nosotros les vamos a llamar, ¿sí? Y ellos están con un reloj, dice, que le decía la muchacha que cuidaba a mi abuelito, le decía, mire, más usted le llama a las 8 en punto, yo quiero decirle que su papá pone una silla a las 7:30 y se sienta a esperar la llamada, y puntualmente a las 8 mi papá le llamaba, todos los domingos. Yo lo aprendí muy bien. Hoy yo tengo un compromiso con mis papás, yo siempre les paso a mis hijos, yo sé que mi hermano también lo hace, yo sé que mi hermana también lo hace, porque lo aprendimos de mi padre y de mi madre. Mi madre también veía por su mamá, su papá ya había fallecido cuando yo fui muy niño, pero yo me acuerdo las visitas y la honra que mi madre le daba a mi abuelita, que le decíamos mami, ¿sí? Y era una honra impresionante, impresionante. Yo sé que mucha de la gran bendición que Dios ha traído a la vida de mis padres es por esa honra que les dieron. Y yo he aprendido eso y se lo quiero enseñar a usted con todo mi corazón y con todo mi cariño. Honra a tus padres, es un principio, es una ley espiritual. Entonces, ¿sabes qué? Dile, papá, te voy a llamar. Te voy a llamar todos los domingos, así que te voy a llamar. Ahora, si haces un compromiso, qué triste sería dejar ahí al viejito o a la viejita, a tu papá, a tu mamá, esperando. Eso no lo hagas. Si le dijiste que le ibas a hablar a las 8, háblale a las 8. ¿De acuerdo? Háblale a las 8. Hazlo como un compromiso. ¿Sí? Acuérdate esto que me enseñó mi padre y mi madre. Los viejos necesitan poco, pero ese poco lo necesitan mucho. También, en el caso de aquellos que ya salieron de su casa y que ya son independientes y tienen su propia familia, después de haber tú cubierto todas tus obligaciones en tu casa, con tu esposa y con tus hijos, si tienes un sobrante y tus padres tienen necesidad, bendíceles, bendíceles. ¿De acuerdo? Eso es honra. ¿De acuerdo? Después de haber tú hecho todas las obligaciones familiares. No se trata de quitarle a tu esposa o a tus hijos. Se trata de primero cubrir esa obligación que es primordial y después ver por ellos si hay un sobrante. ¿De acuerdo? Entonces ve por ellos también. Regálales algo, ve por ellos, visítalos. ¿De acuerdo? En esta parte familiar siempre pongan reglas para que no existan problemas matrimoniales. Yo siempre les digo, para las visitas a los padres, pongan de los 4 domingos del mes, 2 domingos pásenlo ustedes solos, el matrimonio con sus hijos. Un domingo vayan a la familia de ella y un domingo vayan a la familia de él. Y esa es una forma
muy justa de mantener esas relaciones. Pero háblale cada semana a tus papás, ve por ellos, ve cómo están. Si va a tener una cita con el doctor y tienes forma, acompáñalo, llévalo. Eso es honra a los padres. Vamos a orar. Y esa ley espiritual termina diciendo que es el primer mandamiento con promesa. En Efesios 6 dijo el Señor, es el primer mandamiento con promesa. El Espíritu Santo revelándole al apóstol Pablo esta promesa que es para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Hoy hemos visto dos principios impresionantes. 6 es más que 7. Hermano, aprende a descansar un día a la semana. Vas a ser muchísimo más productivo. Aprende también a que todas las personas que dependan de ti descansen un día a la semana. También, hermano, tenga mucho cuidado. Muchas veces el ama de casa, sí, no descansa. Bueno, si ese día que van a descansar puedes hacer un pequeño esfuerzo para que la señora no cocine. Si se puede, pues coman, vayan por unos taquitos, vayan por unos sopecitos y tráiganselos a la casa. Sí, ese día ayuden todos para que mamá también pueda descansar. ¿De acuerdo? El segundo principio es igual de importante y es un principio de Dios. Honra a tus padres para que te vaya bien y habrá un galardón impresionante sobre tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos hablas al corazón, Señor, y renuevas nuestros compromisos y nuestras fuerzas, Dios. Hoy, Padre, hemos aprendido, Señor, que 6 es más que 7 y que una persona, Señor, que descansa como tú lo enseñaste, Padre, le va a ir mejor que aquel que se va de corrido, Señor, y que al ratito estará abrumado y agotado. Queremos aprender a descansar y que sea un día del Señor donde escuchemos tu palabra y un día familiar, un día de descanso, un día de dormir una siesta en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen personas, Señor, que dependen de ellos, que puedan verificar que todos descansen un día a la semana, Señor, porque no solamente es conveniente por la salud de las personas, por las familias de las personas, inclusive hasta para el negocio es mucho mejor. Es tu ley, Señor. Es lo que tú enseñaste que funciona mejor. En 6 días hacer la obra y un día descansar y tomarlo para el Señor. Sí lo haremos, Dios, y seremos cuidadosos en hacerlo, Padre, porque es la forma como mejor funcionamos. También, Padre, nos has enseñado a honrar a nuestros padres. No importa, Señor, si son o si fueron buenos o malos, si dieron buen ejemplo o mal ejemplo. Nosotros debemos aprender a quitar el juicio para romper con toda cadena generacional de maldición. Y que el perdón, Señor, y que el quitar el juicio del corazón sea, Señor, la constante en los hermanos, hermanas, discípulos del Señor Jesucristo en camino extremo. Te lo pedimos, Dios, para que nos vaya bien y sean de larga vida en esta tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Dios, a poner por obra tu palabra, que no seamos solamente los que oyen y no hacen, porque esos son los que tienen, Señor, su casa en la arena, y cuando viene la prueba se deshace todo. Pero los que oyen y hacen, esos son los que tienen, Señor, su casa fundada en la roca, que es el Evangelio del Señor, la palabra de Dios. Nos irá bien en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si usted está viendo esta charla por primera vez, quiero darle la bienvenida y quiero decirle que hay una vida hermosa en Cristo Jesús. Es una vida de restauración, de paz, y que el Señor Jesucristo vino a esta tierra no para condenarle, sino para salvarle. Vino a darnos Él su mano para salir adelante en el nombre de Jesús, y dio su vida pagando por nuestros errores. Y si usted quiere hoy recibir al Señor Jesucristo en su corazón, yo le invito a que haga esta oración. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor, yo te doy gracias porque hoy escuché tu palabra. Te pido que me perdones si he lastimado a alguna persona o si he estado lejos de ti. Perdóname. Yo te necesito, Dios. Entra a mi vida. Yo creo en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, quien murió en una cruz pagando mis errores para darme una segunda oportunidad, y quien resucitó con poder en el nombre de Jesús.
Amén. Amén, hermanos. Si usted hizo esta oración por la primera vez, yo le invito a que vaya ahí a la página de Camino Extremo y en el apartado que dice inscríbete a una célula, ahí nos mande sus datos y uno de nosotros le va a llamar y va a empezar usted un caminar en Cristo Jesús. Por último, les quiero decir algo. Vamos a dejarlos con una bendición que nos han enviado nuestros hermanos de alabanza y nuestro hermano Omar, una grabación de una alabanza, de una adoración. Así que adoremos juntos al Señor. Que Dios te bendiga. Atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar derramando tu amor. Atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando. Tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar derramando tu amor me mueve. Hoy clamamos por tu presencia, Dios, por tu poder decimos,
descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Declaramos, Señor, que tu presencia llena cada lugar, llena cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Milagros, señales, prodigios se van a manifestar en la vida de los hijos de Dios. Aviva, aviva, por delante de ti, Señor, presente en la adoración. Por eso, Señor, lo declaramos. Podemos sentir tu Espíritu Santo rodeándonos, Señor. Y hoy decimos: milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu Espíritu